Contar tus calorías es sin duda una de las mejores estrategias para lograr ponerte en la mejor forma posible, pero esto también puede tener muchísimos efectos secundarios por los cuales yo he pasado por muchísimo tiempo y en este video te los voy a contar a detalle, así que atentos. Agüita. ¿Qué pasa, Warriors? Esto es Cruces Nation y bienvenidos. Recuerda que nuestro objetivo en este canal es que puedas ponerte en la mejor forma posible, que puedas conseguir ese físico que siempre has querido, comiendo lo que más te gusta sin tener que pasar horas y horas entrenando y sobre todo disfrutando del proceso. También te recuerdo que puedes unirte de forma gratuita a mis grupos tanto de Facebook, WhatsApp y Telegram, que puedes encontrar el link en la descripción de este video, y también puedes seguirme en Instagram, donde estoy subiendo muchísimo contenido a diario y respondo absolutamente todas las dudas que me dejan. Y bueno, ya vamos directo al grano. Estoy seguro de que quieres empezar tal vez a contar calorías para salir de ese estancamiento, para llegar a ese físico que tienes en mente, pero en ese video te voy a contar cuáles fueron los puntos beneficiosos y también negativos que he visto yo desde mi propia perspectiva, que he sufrido o que he gozado yo mismo. Desde hace aproximadamente 4 años yo empecé contando calorías porque llegué a un punto en el que me estanqué. Entonces empecé a investigar muchísimo y me di cuenta de que el hecho de tener un control exacto de la cantidad de calorías que le das a tu cuerpo, que por cierto hice un video al respecto que lo puedes checar por aquí o por aquí. Es un video súper sencillo en el cual en 5 simples pasos puedes armar tú mismo tu propia dieta con las calorías exactas que necesitas. Así que nada, sigamos con el tema. Entonces fue algo que sin duda me ayudó muchísimo y aquí vamos a empezar con los puntos positivos. Lo primero es que me ayudó a salir de ese estancamiento. ¿Por qué? Porque yo llevaba muchísimo tiempo en el cual, por ejemplo, te ponían en el almuerzo te toca una taza de arroz, una porción de pollo, una porción de verduras, una porción de papa. Ok, eso está perfecto, pero ¿cuánto, por ejemplo, cuánto es una taza de arroz? Si el día que tengas hambre, esa taza de arroz va a ser más grande. El día que no tengas mucha hambre, esa taza de arroz va a ser más pequeña. Entonces no vas a tener un control exacto de lo que le das a tu cuerpo. Esto sí te puede ayudar muchísimo para aquellos que simplemente quieren ponerse en forma, estar más saludables, etc. Pero cuando tú tienes un objetivo más específico, como por ejemplo llegar a un porcentaje de grasa del 10, 12%, incluso inferior, necesitas tener un control de tus calorías. Que por cierto, puedes checar por aquí o por aquí mi transformación en la cual llegué a un 10% de grasa hace aproximadamente 2 años. Entonces bien, para esto te puede servir muchísimo porque puedes romper con facilidad los puntos de estancamiento sin problema alguno. El segundo punto positivo, y es que no vas a ciegas, es decir, no vas como que probando esto a ver si esto te funciona, a ver qué alimento te va mejor, qué alimento te va peor, no, sino que vas directo a lo que ya sabes que te va a funcionar y es simplemente hacer un déficit calórico o un superávit calórico en el caso de las personas que buscan aumentar masa muscular. Es decir, hay muchísimas personas también que son muy delgadas y que dicen, yo hago esta dieta pero no subo de peso, yo como esto pero no subo de peso. Y en la gran mayoría de los casos es simplemente no suben de peso porque no están consumiendo las calorías suficientes. Entonces, si tú tienes un control de tus calorías, tú sabes la cantidad de calorías que estás consumiendo, es muy difícil realmente que no puedas conseguir tus objetivos a nivel estético. El tercer punto positivo, y es que aprendes muchísimo acerca de alimentación, acerca de qué alimentos son los que son más altos en proteínas, qué alimentos son más altos en carbohidratos, qué alimentos son más altos en grasas, qué alimentos, digamos, al ser consumidos en exceso te pueden ayudar a mejorar, digamos, a llegar a esas calorías, o cuáles incluso pueden ser poco beneficiosos porque de repente hacen que por más saludables que sean, te pases de calorías. Entonces empiezas a tener una noción un poco más global y empiezas a aprender muchísimo más de cuánto realmente te puede aportar o cuánto te puede restar un tipo de alimento u otro. Y el cuarto punto que considero muy importante con respecto a contar calorías, y es que te ayuda a desmontar muchísimos mitos. Te das cuenta de que realmente si consumes frutas por la noche no pasa absolutamente nada. Te das cuenta de que si te comes un chocolate, siempre y cuando esto esté dentro de las calorías que tú necesitas, tampoco va a pasar absolutamente nada. Obviamente, siempre y cuando tengas un 80% de alimentos saludables, puedes darte ese margen de un 20% para comer aquellos alimentos que siempre se han considerado prohibidos y te vas a dar cuenta que no hay absolutamente ningún problema con ello. Vas a darte cuenta en carne propia de que todos estos no son más que mitos. Entonces, estos yo considero que son los 4 puntos más importantes de tener un control de tus calorías. Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo, o quizás en un mediano o en un corto plazo, dependiendo de la persona, esto se puede ir complicando y puede ir trayendo como que pequeños problemas a nivel no solo físico, sino también psicológico, que es lo más importante y lo que más te puede afectar. Por ejemplo, cuando tú estás
algún tiempo contando calorías, luego empiezas a decir, pero si soy más estricto, de repente voy a tener más resultados. Y este es el primer problema, querer tener todo bajo control, que cada cosita que te comas estás con el celular, con la aplicación contabilizándola, o si de repente lo haces en un papel, estás con tu papelito apuntando todo lo que comes. Entonces dejas de disfrutar la comida, y ese es el segundo problema. Dejas de disfrutar la comida por pensar simplemente en los números, en las calorías. Cuando vas a comerte algo rico, incluso algo que te gusta, ya no estás pensando en lo rico que está, sino en cuántas calorías te va a aportar, en si esto encaja en tu plan nutricional, en si esto te va a hacer pasarte de calorías, o si esto te va a aportar realmente a tus objetivos. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a generar un problema. El tercer punto, y es en el cual, a pesar de llevar una dieta flexible, como ya lo mencioné, 80% de alimentos saludables y 20% de alimentos que a ti te gustan consumir, que se consideran prohibidos, a pesar de estar consumiendo esto, al estar pensando mucho en los números y dejar de disfrutar la comida, esto también te empieza a generar ansiedad. Y tienes ese deseo por comer más, porque comiste ese alimento que tanto te gusta, pero no lo disfrutaste. No sentiste, digamos, el saborcito rico, porque estuviste más pendiente del celular, de apuntarlo en tu aplicación, que disfrutar el alimento. Eso es algo que a mí me ha pasado. Puede que a muchas personas no les suceda, pero a mí sí me pasó. Y es como que me di el gusto, pero después me quedé con gusto o con necesidad de comer más. Entonces, eso sin duda se empezó a volver un problema. El tercer punto, y es que como ya lo mencioné, prácticamente no te despegas del celular. ¿Te invitan a algo? A anotarlo, vamos a anotarlo. ¿Te provocó algo? No sé, un caramelo. Anotar el puto caramelo que te comes. O sea, eso ya deja de ser saludable a nivel mental, que es algo muy muy importante y que siempre lo menciono. La mentalidad es clave para conseguir cualquier objetivo, y sobre todo en el fitness. Y el punto número 4, y es lo que más me afectó, es el famoso trastorno por atracón, o el TPA. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, comes, llegas a tus calorías, pero luego tienes más hambre. De repente, por ejemplo, había momentos en los cuales yo estaba con 3000 calorías, los cuales para mí actualmente son muchísimas, me dejan completamente lleno, pero a pesar de eso yo tenía más hambre. Me tocaba seguir subiendo calorías, pero seguía con más hambre, seguía con más hambre. De repente comía, me llenaba por el momento, a los 5 minutos me volvía a dar hambre, que de hecho no era hambre, era ansiedad. Seguía comiendo, obviamente para ese punto ya me había pasado por muchísimo de las calorías que necesitaba, pero simplemente no podía controlar el hambre. El hambre puedes controlarla hasta cierto punto, pero llega un momento en el cual simplemente, digamos que tu cuerpo, tu cerebro explota y no tienes control sobre ti. Entonces empezaba a comer, me llenaba por un momento, a los 5 minutos, 10 minutos estaba buscando en la alacena, en la refri, cualquier cosa para comer. O sea, a veces comía, no sé, chocolate, las tabletas de chocolate con leche, cualquier estupidez que se me cruzara por el camino, yo la comía. Y así, seguía comiendo y no paraba, ¿saben hasta cuándo? Hasta que me empezaba a doler el estómago, hasta que empezaba a tener indigestiones, cólicos intensos. En ese momento recién paraba de comer. Entonces, no importaba, como ya lo mencioné, la cantidad de comida, sino era simplemente ansiedad, más hambre, y no paraba hasta hacerme daño. Entonces me di cuenta en ese punto de que esto no era para nada saludable. Entonces, bueno, ya dije lo bueno, ya dije lo malo, pero ¿cómo solucionar lo malo? Contar calorías no es algo que no debas hacer, no es algo que esté prohibido. Es algo que sí, de hecho lo recomiendo, pero siempre y cuando tengas en cuenta lo que te voy a mencionar, que desde mi experiencia considero que es lo más lógico para que tú no sufras por lo mismo que yo he sufrido. Lo primero, y es que antes de empezar a contar calorías, seas consciente contigo mismo. ¿Tienes algún problema ya de alimentación? ¿Sufres de repente de principios de anorexia, de bulimia, o de repente ya tienes esa ansiedad? Entonces no empieces a contar calorías. Primero, intenta solucionar esos problemas, intenta dominar esos problemas, que esos problemas no te terminen dominando, y una vez que ya tengas eso bajo control, empieza a contar calorías. Una vez que estás contando calorías, no lo hagas de forma indefinida, ponte un plazo, es decir, voy a perder grasa, voy a llegar a este punto en 6 meses. Entonces, esos 6 meses te enfocas, te pones bien disciplinado, y una vez que terminan esos 6 meses, haces una pequeña transición. Ok, empiezas a dejar de contar calorías un día, luego 2, luego 3, y vas haciendo ese pequeño cambio a una alimentación más saludable, pero más intuitiva, en la cual puedas de repente comer cuando tienes hambre, no comer cuando no tengas hambre, comerte un antojo cada vez que te provoca sin ningún problema, sin tener que estar contabilizándolo en una aplicación. Y en base a eso ya vas haciendo esa pequeña transición. Ya tú mismo vas a saber cuáles son tus porciones,
que si comes esto de más te vas a pasar de grasa, que debes intentar controlar, comer más verduras, más frutas. Entonces la idea es siempre tener como base un estilo de vida saludable. Y ya sabes que cada vez que quieras un objetivo específico, pues simplemente te pones a contar calorías por un tiempo determinado. Pero no lo prolongues, no lo hagas de esto tu estilo de vida, porque esto a la larga te puede conllevar a todos estos problemas que ya te mencioné. Ahora, esto, como ya lo dije, va a depender de cada persona. Si tú de repente eres una persona a la cual no se te complica en lo absoluto estar contando calorías, que de hecho te gusta, lo disfrutas, pues hazlo perfectamente, no hay ningún problema. Pero si tú eres una persona como yo, que de repente le genera ansiedad, entonces ten en cuenta lo que te estoy mencionando. Y si recién estás empezando, si recién vas a empezar a, digamos, a preocuparte en tu alimentación, entonces simplemente ocúpate en hacer pequeños cambios a hábitos más saludables, como simplemente beber más agua, comer más frutas, comer más verduras o incluir más proteína en tus comidas. Después no hagas nada más hasta que ya tengas un tiempo, ya te hayas adaptado un poquito más a este estilo de vida. Y bueno, hasta aquí el video, espero realmente haberte ayudado y sobre todo haber evitado que tú de repente caigas en este tipo de trastornos de la alimentación que yo mismo he sufrido. Si tienes cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios, que voy a estar al pendiente de todas las dudas o preguntas que me hagan. Incluso tal vez pueda salir un siguiente video. No olvides suscribirte al canal si es que te gusta el contenido, si es que quieres más contenido, por favor, activa la campanita. Esto fue Cruces Nation. Recuerda que puedes ver un video bastante interesante por aquí. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.